Hoy vamos a continuar con la lección número 9 de Números, que se titula Balac y Balán, que corresponde a los capítulos 22 y 24 de Números. Y el versículo central es Números 23, 19 al 20, donde dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Amén. Bueno, la primera parte se subtitula Dios quien ayudó a Balán y es del capítulo 22. La primera pregunta dice: ¿dónde llegó el pueblo de Israel? Y dice: los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos visto cómo luego de aniquilar a los amoritas, gobernadas por los reyes tanto como de Sihón y Og, los israelitas acamparon en sus tierras, la tierra de los amoritas. Como ustedes podrán ver en número 21-31, ellos dicen que ocuparon sus tierras y se asentaron, acamparon en una llanura donde había estepas frente a Jericó, al otro lado de Jordán, por el lado opuesto de Jericó. Este sería el último campamento antes de entrar a Canaán. Y según Números 25:1, este lugar se llama Sittim o Sitín. Vamos a ver un poco entonces en el mapa. Como podrán ver aquí, la semana pasada ellos conquistaron las tierras de los amoritas, tanto de Sihón como de Og, y ahora están ubicados en esta parte. Si esto es, aquí ustedes verán Jericó, y este es el río Jordán. Frente a Jericó, a la altura de Jericó, hay un lugar que se llama Sitín o Sittim. Este es el lugar donde ellos se quedaron, se acamparon en este lugar antes de entrar a la tierra prometida que es Canaán. Entonces, el capítulo 22 transcurre en este lugar de Sittim. Vamos a ver entonces cómo continúa esto. Y la pregunta número 1 siguiente dice: ¿cómo quiso Balac resolver su gran preocupación al ver a los israelitas? Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, así que mandó a llamar a Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, a orilla del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra. Entonces nosotros vamos a ver aquí quién es primeramente Balac. Aquí hay dos nombres muy parecidos, uno es Balac y otro es Balán. Balac en realidad es hijo de Zippor y es el rey de los moabitas. Si ustedes recuerdan, los israelitas habían atravesado Moab. Moab es esta tierra que ustedes ven aquí, que ellos atravesaron, no atacaron a Moab, sino empezaron a atacar, porque Moab eran los descendientes de Lot, que era pariente en definitiva de la familia de Abraham. Pero sí atacaron a los sihonitas y a los amoritas de Og, porque ellos son los que se oponían a la marcha de los israelitas hacia Canaán. Entonces tuvieron que atacar a ellos y aniquilar, conquistar completamente toda esta tierra de ellos. Ustedes, como podrán ver, tanto ni a Amón ni a los moabitas ellos atacaron, porque son los descendientes de Lot. Entonces, como ellos quedaron totalmente atacados, los amoritas de Og y Sión, que en definitiva los amoritas habían conquistado la tierra de los moabitas que antes ocupaban toda esta tierra, entonces el rey de Moab, que en este caso es Balac, está un poco atemorizado
porque si Sihón, que ni siquiera ellos podían vencer, porque que conquistaron a Moab, fueron vencidos por los israelitas, ni que hablar que los israelitas puedan vencer a Moab. Entonces el rey de Moab, que en este caso es Balac, estaba muy atemorizado. Y estos moabitas sintieron mucho miedo, dice la Biblia, ¿de quién? De los israelitas. Y estaban verdaderamente aterrorizados por ellos porque eran un ejército muy numeroso. Ustedes se dan cuenta que 2 millones a 3 millones de personas es una cantidad sumamente numerosa. Aunque haya pueblos alrededor, no tenía una cantidad tan numerosa como los israelitas. Por eso se cumplió esa profecía de que Dios iba a hacer los descendientes de Abraham tan numerosos como las estrellas del cielo y tan numerosos como los granos de arena del mar. Eso es porque es cierto que esta cantidad es tan numerosa que hasta los países aledaños estaban aterrorizados por el número. Entonces dijeron estos moabitas a los ancianos de Madián, y acá nos preguntamos qué hacen los ancianos de Madián y por qué los moabitas fueron a hablarle a los ancianos de Madián. Porque ustedes se acuerdan, los madianitas estaban al sur. ¿Se acuerdan quién era de Madián? Un hombre de Madián. El suegro de Moisés es madianita, ¿cierto? Jetro es madianita. Pero ellos estaban ubicados en el mapa. Si ustedes ven en el mapa, Madián queda aquí bien al sur, a un costado de este golfo de Acaba. Y los israelitas ahora están en la tierra de los moabitas, aquí, que ya habían conquistado toda esta tierra de los amoritas. Y aquí está hablando que el rey de Moab consultó con los madianitas. Y en realidad la Biblia registra que si bien los madianitas se originaron de este lugar, pero se ocupaban de comercio a través de caravanas. Por lo tanto, estos madianitas, algunos viajaban por este camino real hasta viajar a distintas ciudades al norte. Por lo tanto, la Biblia habla de que también vivía cerca de Moab, en esta zona también, cuando estaba Abraham, en Génesis habla de que los madianitas también vivían en esta zona. Así que, si bien la mayoría vivían aquí, estaban diseminados en su trayectoria. Pero lo que pasa es que estos madianitas, generalmente cuando son hombres grandes, ancianos, eran considerados sabios porque viajaban por distintos lugares y requerían muchos conocimientos. Por lo tanto, cuando eran ancianos, eran generalmente sabios o eran consejeros de gobierno de reyes. Debido a eso, el rey de Moab empezó a consultarle a los ancianos de Madián, a la gente sabias, para un poco consultar qué hacer con los israelitas, porque estaban temerosos por la cantidad numerosa de los israelitas. Entonces aquí vemos que los moabitas consultaron a los ancianos de Madián diciendo, esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como diciendo, como cuando un ganado barre con la hierba del campo. ¿Por qué está comparando con un ganado? Porque en la tierra donde ellos estaban, Moab, y al norte, donde estaban los amoritas, hay un lugar que se llama, ¿se acuerdan que le dije? Hay un lugar que se llama Bashán. Esta zona eran territorios realmente bastante fértiles, por lo tanto eran aptos para agricultura y la ganadería, y criaban muchas vacas, y había muchos animales y ovejas que criaban. Entonces ellos sabían muy bien cómo estas vacas y las ovejas empiezan a devastar, ¿no es cierto?, con todos los pastos que había en ese lugar. Por lo tanto están comparando como que esto fuera como un ganado que barre con la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. O sea que está recién hablando que Balac es rey de Moab. Así que mandó a llamar a Balán, hijo de Beor, porque aparentemente cuando consultaron con los ancianos de Madián, estos ancianos le hablaron de un hombre llamado Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, un poco lejos, retirado de donde están ellos ahora, de Moab, que está a las orillas del río Éufrates en la tierra de los amavitas. Esto en el mapa es desde este lugar de los moabitas. Petor queda aquí, a las orillas del río Éufrates. Por lo tanto, esta distancia es bastante lejana
que más o menos es una distancia aproximadamente de unos 640 kilómetros de distancia. Por lo tanto, es una distancia bastante lejos. Entonces, los madianitas aconsejaron a Balac de ir a buscar a un hombre en Petor que se llamaba Balán. Entonces Balac mandó a llamarle a Balán diciendo: hay un pueblo que salió de Egipto que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí, dice. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo. Tal vez sí pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Aparentemente, esta persona de Balán tenía una fama de que era un hombre, un espiritista, que cuando él bendecía a cierta gente, estas gentes eran bendecidos y cuando maldecía quedaban malditos. Por lo tanto, si él maldecía, pensaba Balac de que podía vencer a los israelitas. Los madianitas, ¿se acuerdan? Eran los descendientes de Madián, y Madián era el cuarto hijo de Abraham, que nació de su segunda esposa Setura. Esto registra en Génesis 25, 1 al 4. Eran mercaderes de caravana y tenían muchos conocimientos obtenidos de sus viajes. Y ellos le aconsejó a Balaam, que era uno de los famosos espiritistas de la época, parecería que sería famoso, y aún ellos le ofreció acompañarlos. Por lo tanto, si nosotros vemos en el versículo 7 más adelante, estos ancianos de Madián les acompañan los ancianos de Moab para ir a ver a Balaam, para presentarle a Balaam. Entonces ustedes van a ver, entonces van a viajar. Entonces, ¿cómo trató Balaam a los enviados, a los mensajeros de Balac? Y los ancianos de Moab y de Madián, fíjense que fueron juntos, fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba. Y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche y prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera durante la noche. Entonces los gobernantes se alojaron con él. Aquí parecería como que Balaam fuera un fiel profeta de Jehová, porque todo se pregunta quién es Balaam, como que era tan poderoso que él podía maldecir al pueblo o podía bendecir. Así, a simple vista, parecería que Balaam fuera un profeta fiel de Dios, porque cuando recibieron a los mensajeros de Balac, dicen: bueno, esperen, tengo que ver qué es lo que Jehová nos dice. O sea, aparentemente la gente por eso piensa que Balaam fue un profeta fiel a Dios. Pero si leemos detenidamente todo el contexto de esta parte de Números, nos damos cuenta que Balaam no es un fiel profeta de Jehová, nada de ese estilo. Porque si nosotros vemos el versículo 12, por ejemplo, Dios le prohíbe ir a maldecir a Israel porque Israel es un pueblo bendecido por Dios. Pero entonces si él escucha eso a Dios, tendría que obedecer a la palabra de Dios. Pero él no lo obedece. Al contrario, él va enceguecido por las riquezas que le ofrecen. Entonces, desde ya vemos que esta persona no está obedeciendo a la palabra de Dios, sino utiliza a Dios como un medio para poder conseguir mayores riquezas. Como que él es un hombre espiritual y con ese conjuro, con esa posición, él utiliza esa situación para ganar más dinero para su beneficio. Y nos damos cuenta que es una persona que no acata la voluntad y la palabra de Dios, sino hace lo que a él le conviene. Al contrario, utiliza a Dios para su beneficio. Entonces, fíjense, hay que entender muy bien, si ustedes leen detenidamente este capítulo 22, Balaam es un hombre muy astuto. Le dice a la gente: bueno, esperen, quiero entonces preguntarle a Jehová qué me dice. Esto no es porque él era fiel a Jehová, él era un espiritista, pero debido a que él conocía aparentemente que distintas regiones adoraban a distintos dioses, y él sabía que los israelitas adoran a un Dios llamado Jehová. Entonces, para maldecir a ellos, él dice: tengo que preguntarle al Dios de ellos qué me dice con eso.
Por eso él dice, quiero preguntarle al Dios de los israelitas. Pero él era un hombre que creía en todos los dioses. No era que solamente creía en el Dios verdadero. Por lo tanto, él le dice, bueno, esperen, le dicen los mensajeros, voy a ver qué me dice el Dios de los israelitas con respecto a lo que ustedes me dicen. Esperen, pasen la noche. Entonces él ora a Jehová porque él sabía que era el Dios de los israelitas, ya que tenía muchos conocimientos de los diferentes dioses de distintos pueblos a su alrededor. Entonces, toda esta situación es para poder ver qué le va a decir el Dios de ellos, no para buscar la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver cómo prosigue Balaam con esto. Entonces, dice, ¿cómo reprendió Dios en esa noche a Balaam y qué le ordenó? Dios se le ofreció a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se han alojado contigo? Le dice Dios, le pregunta a Balaam. No es que Dios pregunta porque no conoce quiénes son esta gente de Moab que vinieron, sino le está preguntando, como ustedes se acuerdan cuando Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? No estaba preguntando a Adán porque no encontraba a Adán. Dios sabía dónde estaba muy bien Adán. Cuando le pregunta a Dios esto es para que él se pregunte a sí mismo dónde estaba ubicado Adán, qué había hecho. De la misma manera, cuando Dios le pregunta quiénes son estos hombres, para que mira, ojo, piensa quiénes son estos hombres que están contigo. Porque los moabitas en realidad, a lo largo de esta historia del Antiguo Testamento, no han obedecido a Dios. Desde que nacieron de una relación ilegal entre un padre e hija, la hija de Lot, después ellos empezaron, en vez de adorar al verdadero Dios Jehová, empezaron a adorar a los dioses que todo el mundo a su alrededor adoraba, que era el ídolo Baal. Y esto, saben que adorar al ídolo Baal implica muchas atrocidades como entregar sacrificios humanos, sus hijos, y también realizar actos promiscuos sexuales frente a sus ídolos, en fin, vivir una vida promiscua, una vida totalmente que es de desagrado para Dios. Y estos eran los moabitas. Si bien había una paciencia de Dios para que ellos se arrepintieran, pero los moabitas no se arrepienten. Se alejan de Dios y hacen todo lo que a Dios no le gusta. Por eso al final Dios le dice que los moabitas quedarán definitivamente ser alejados de la comunidad de Dios. Ellos no van a entrar en la comunidad de Dios. Al contrario, después van a ver que Dios hace que los moabitas sean totalmente atacados y conquistados por los israelitas. Bueno, entonces le dice, ojo Balaam, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás tratando a estos moabitas? Y Balaam le respondió diciendo, solo mensajeros que envió el Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. O sea que él sabía muy bien. Y se los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito, le dice Dios. Le está diciendo que no vaya a hacerlo. Entonces que la voluntad y la palabra de Dios ya está claro, y de antemano él debería saber que los moabitas eran gente que no obedecía a la palabra del Dios Jehová. Entonces Dios le pregunta a Balaam que se recapacite que los moabitas son malvados, que creen en Baal, por lo tanto que no le acompañe para maldecirlos, porque ese pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Dios, es un pueblo elegido por Dios, le está diciendo. Entonces ya con esto queda muy claro cómo debe actuar Balaam, no cabe duda alguna qué debe hacer. Pero fíjense cómo ahora obra Balaam luego de esto. La siguiente pregunta dice, ¿con qué propuesta irresistible quiso sobornar Balac a Balaam? Entonces al otro día, Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Le está diciendo, parecería como que él ya escuchó la palabra de Dios y que quiere obedecerla a Dios. Entonces le dicen que vayan, que no irán. Pero cuando los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron que Balaam no quería venir con nosotros,
Entonces Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos, más distinguidos, o sea, más importantes que los primeros. Obviamente, si enviaron a esta gente más importante para persuadir a Balán, no habrá ido con menos cantidad de tesoros. Entonces ellos fueron con mayor cantidad de tesoros o riquezas para ofrecerle, para tratar de persuadir a Balán que viniera. Entonces, y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, dice, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré, dice, con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, le está rogando a Balán. Entonces, ¿cómo debería actuar Balán ante esto? Como si dice que si Dios no quiere, tendría que rechazarlo. Pero fíjense, cuando viene esta nueva gente y viene a insistir, ofreciéndole mayores riquezas y mayores famas, mejores tratos todavía, entonces él tendría que de entrada negarle sus propuestas, pero dice que, fíjense, pero Balán le respondió, en vez de rechazarlo de entrada, dice, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Dios mi Dios, dice, como que parecería que estaría acatándose a la voluntad de Dios. Pero ustedes pueden también alojarse aquí esta noche. Entonces, ¿por qué lo va a hacer alojar si no tendría que rechazarlos para que se fueran? Pero Balac astutamente dice, pero quédense aquí. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en esa riqueza. Entonces, a ver, no se vayan, quédense a ver qué me dice Dios más acerca de esta situación. Entonces, él está jugando con la situación. En vez de rechazar terminantemente con la propuesta de Balac, él está diciendo, bueno, no se vayan, quédense. O sea, él estaba interesado. Podemos ver aquí la hipocresía de Balán. Si fuera un verdadero profeta, debía rechazar a los moabitas de entrada, pero su corazón ya ha sido vendido por la fama y la riqueza. Ya le había ganado, ya estaba siendo vendido. Ya su corazón había sido comprado por la ofrenda de la fama y la riqueza de los moabitas. Entonces podemos ver a este que está especulando y usando a Dios para ganar más riquezas. Primeramente dice que no, para que la otra gente le ofrezca más riquezas, y él sigue negociando de esa manera y especulando. ¿Para qué? Para obtener mayores beneficios de la situación. Entonces podemos ver que este Balán no era un hombre totalmente correcto. Por eso hasta el Nuevo Testamento toma a Balán como un ejemplo de un hombre que toma un camino incorrecto, un camino malvado, astuto y malvado, para hacer las cosas que es de desagrado para Dios. Por eso tenemos que entender muy bien y verlo, entender de que Balán no está actuando para agradar a Dios. A pesar de eso, ¿qué le dijo entonces Dios a este Balán? Entonces, como al ver Dios que Balán ya estaba decidido a ir, entonces, ¿qué va a decir esa noche? Dice, aquella noche Dios se le apareció a Balán otra vez y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, dice, pero solo harás lo que yo te ordene. Entonces Dios le dice, bueno, si tanto quieres ir, vete, pero no vas a maldecir a los israelitas porque vas a decir lo que yo te ordene decir. Como Dios ve que Balán ya estaba decidido a ir con los moabitas, por eso le advierte que solo debía hablar lo que Dios le ordenara. Esta era la condición que Dios le pone a Balán si quiere ir. Entonces, al día siguiente, fíjense qué hace. Cómo el ángel del Señor le impidió el paso a Balán. Si vemos el versículo 21, Balán se levantó por la mañana, y aparentemente temprano la mañana, como ya estaba tan ansioso por ir, a la mañana temprano ya ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Dice, vámonos. Mientras iba con ellos, dice, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban, dice. Aquí dice, Dios se enojó.
Dios se encendió. ¿Y por qué Dios se encendió? Sí, porque si ayer le dijo, bueno, si quieres tanto y insistes en ir, tendrá que decir solamente lo que yo te ordene decir. Pero cuando él se va, Dios se enoja. Si nosotros leemos y mal entendemos, parecía que Dios cambió de opinión de un día para el otro. No, no es esto. Si leemos detenidamente, esta situación es tal de que Dios trataba en realidad de impedirle. No vas a ir, pero si quieres ir tanto, tendrás que decir lo que yo te diga. Pero aún así, ya cuando Dios le dice esto, si yo fuera un fiel siervo de Dios, ¿qué debería decir? No, Señor, entonces no iré. Haré lo que tú digas. Así debería ser. Pero él dice, bueno, entonces se fue al día siguiente. Entonces, como ve Dios que este Balaam, en lugar de estar más interesados en transmitir y obedecer a la voluntad de Dios, él estaba más enceguecido por las riquezas. Podemos ver que esta actitud de él estaba más lideradas, más atraídas por las riquezas que la voluntad de Dios. Por lo tanto, Balaam en realidad no debía haber emprendido el viaje. Por eso Dios lo está reteniendo, lo está tratando de parar su viaje. Es por esa razón que Dios se enojó aquí, pero no porque Dios cambió de parecer. Entonces tenemos que entender muy bien qué situación delicada, sutil aparece en esta narración. En la pregunta número 3 siguiente dice, ¿cómo reaccionó la burra al ver el ángel del Señor? Pero ¿por qué Balaam golpeó a la burra? En el versículo 23 dice, cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada quiere decir que está a punto de utilizar la espada para poder matar, para no dejar paso. Entonces, cuando la burra vio al ángel, que estaba en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, porque quería esquivar al ángel que estaba con la espada. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino nuevamente, para que no se desviara de su camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cerco de piedra en ambos lados. Por lo tanto, se puso el ángel en un camino donde ya no podía desviarse, porque había dos paredes en el camino que los sostenía. Por lo tanto, el que pasaba por ese sendero, encerrado por las paredes, entonces no podía desviarse, para que cuando pasaba por ese lugar, que estaba también interpuesto por el ángel del Señor, no tenía más remedio que detenerse. Entonces estaba haciendo esto. Cuando llegó a ese lugar, que estaba cercado con paredes de piedra a ambos lados, entonces cuando la burra vio al ángel del Señor, quería también esquivar el ángel, entonces se arrimó más contra la pared, con lo que hizo que el pie de Balaam se raspara contra la pared. Entonces Balaam volvió a pegarle otra vez diciendo, el ángel del Señor entonces se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho todavía, donde ya no había hacia dónde volverse, donde podía esquivar. Entonces, como vio que la burra no podía desviar o esquivar al ángel, y cuando vio al ángel del Señor así en un lugar tan estrecho, no tuvo más remedio que echarse al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Fíjense, en este suceso, Balaam estaba espiritualmente ciego de que la voluntad de Dios era de impedir su paso, porque él estaba tan enceguecido por las riquezas, y entonces Dios le estaba impidiendo para que no avanzara. Hasta un simple animal tan despreciable como la burra de esa época, no era un caballo, por lo tanto aquí habla de una burra, que es un animal muy común. Hasta una burra puede ver al ángel del Señor. Pero ¿quién es Balaam? Balaam era un espiritista famoso, aquel de renombre, una persona que puede inclusive hablar y contactar con los espíritus. Y una persona tan importante de fama, ni siquiera puede ver al ángel. Al contrario, un animal tan simple como un burro sí puede ver al ángel. Aquí hace un contraste Dios entre Balaam, un hombre
arrogante, un hombre pretendido, que ni siquiera puede ver al ángel de Dios, que hasta un simple burro, una burra puede ver al ángel. Por lo tanto, aquí hace una comparación entre este Balaam, cuando se enceguece, aunque sea un espiritista o un profeta, que en alguna parte de la Biblia habla como un falso profeta, pero ni siquiera puede ver la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queda enceguecido con sus deseos carnales, mundanos, del material. Entonces no puede ver correctamente, queda enceguecido de lo espiritual. Y muchas veces ocurre esto hoy día nosotros también, cuando una persona está muy enceguecido por los deseos de su carne, por los deseos de este mundo, por lo material, hace que no pueda ver la verdad espiritual y queda ciego, queda enceguecido por las riquezas, por la fama, por las cosas mundanas. Y este es un ejemplo clásico de que este hombre Balaam no podía ver al ángel de Dios, además porque él estaba desobedeciendo a la voluntad de Dios por tratar de perseguir sus propios beneficios materiales de este mundo. Muchas veces ocurre con esto también en el mundo actual. Muchas veces cuando la gente quiere solamente perseguir las cosas de este mundo, la riqueza de este mundo, el negocio de este mundo, entonces no llega a ver las cosas de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, justamente Balaam es un ejemplo de aquel que va por un camino incorrecto, por un camino malvado, dice la palabra de Dios. Porque todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, eso es totalmente algo malvado. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver la pregunta número 4 que dice. Dice, ¿cómo fue abierto los ojos de Balaam? Y es en los versículos 28 al 31. Y también vamos a ver en 2 Pedro 2, 15, 16. Dice en el versículo 28, pero el Señor hizo hablar a la burra. Fíjense que ahora Dios hace hasta hablar a la burra. Y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Le dice a la burra. Balaam le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano, te hubiera matado de inmediato. Estaba Balaam furioso y quería matar a la burra. Y la burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? Si yo te fui fiel toda mi vida, ahora me quieres matar porque yo fui fiel a ti. Entonces dijo, no, respondió Balaam. En ese momento, en esa conversación, entonces el Señor le abrió los ojos a Balaam. Algunos piensan que la burra no habló. Algunos piensan que esto fue simplemente que Balaam había escuchado una voz y pensó que estaba conversando con el burro. Esta gente que dicen que esto fue simplemente una voz que Balaam escuchó, no conoce muy bien cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Es un Dios que hasta crea al mundo. Es un Dios que puede, con su poder sobrenatural, hasta hacer hablar a una burra, a un animal. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender y tomar, aceptar tal cual como dice la palabra, porque esta palabra está tratando de demostrar que nuestro Dios es capaz de hacer inclusive estos fenómenos sobrenaturales, de que hacer la burra hablar. Es un Dios que hace resucitar muertos. Pero la gente que solamente creen en las cosas lógicas de este mundo, no quieren creer en las cosas que no se expliquen. Por lo tanto, no quieren creer en la resurrección, no quieren creer que la burra habló. ¿Cómo una burra va a hablar? Sí, Dios es capaz de hacer que una burra hable y hasta que un muerto resucite. La gente no entiende cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que no existe imposibles en él. Todo es posible en él. Por lo tanto, tenemos que tomar claramente y tratar de rechazar ese tipo de gente que quieren torcer el sentido de la Biblia. La Biblia dice claramente que la burra le habló. Y tenemos que tomarla, entender que esto sí es posible. Conociendo quién es Dios, esto es posible. Entonces, ahora el Señor, fíjense, hasta
Este Balán, que se creía engreído, que creía que era un superdotado, que podía ir a maldecir a un pueblo bendecido por Dios. Bueno, fíjense, él enceguecido por las riquezas, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, él deja atrás y primero trata de buscar sus propios beneficios. Algo que muchas veces hoy día la gente de hoy también puede hacer. Sabiendo muy bien cuál es la voluntad de Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios, trata de hacerse el ciego y el sordo y no escuchar y hacer las cosas que a uno le conviene. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que a Balán. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de entender es que somos Balán de alguna manera. Por lo tanto, Dios ayudó a Balán para que pueda abrirse los ojos, darse cuenta, verse a sí mismo, que aquí hay un ángel de Dios que le está cerrando el camino, que está empuñando una espada, que es capaz de matarte. Dice, Balán se inclinó entonces, recién se postró en tierra, al ver la situación real. Y entonces él se arrepintió recién. Entonces la ayuda aquí de Dios a Balán es hacer dar cuenta sus errores, sus pecados, sus faltas. La mejor manera de que uno pueda ser bendecido es poder conocer y reconocer y ver sus pecados y sus faltas ante Dios y poder arrepentirse inmediatamente y postrarse delante de Dios. Entonces, gracias a Dios, Balán pudo reconocer su falta, vio al ángel del Señor y entonces se inclinó rostro en tierra ante el ángel de Dios. Si nosotros vemos en 2 Pedro, aquí 2, 15, 16, dice, han abandonado el camino recto, se han extraviado para seguir la senda de Balán. Fíjense, la senda de Balán es el camino incorrecto, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Por lo tanto, a él le encantaba, dice que estaba tan persuadido por lo material de la injusticia. Injusticia es algo que podía él ganar haciendo no la justicia de Dios, algo que no haciendo la voluntad de Dios. Pero fue reprendido por su maldad, porque es maldad. ¿Y quién le reprendió a Balán? Ni siquiera el ángel, dice. Tú no te mereces que puedas escuchar la voz de un ángel que te reprende. Entonces, hasta una burra, dice su burra, una muda bestia de carga, insignificante. Esa burra le habló con voz humana y le refrenó a esta locura del profeta. Fíjense quién le está regañando al profeta, una burra. Esto para que entonces Balán se diera cuenta y que se humillara delante de Dios. El ángel no le habló a Balán directamente, ya que no obedecía la palabra de Dios. Sino esto es algo vergonzoso para un espiritista famoso como Balán de esa época, ser refrenado su locura por las riquezas por un simple animal, una bestia de carga que es una burra. Entonces, esto fue la situación en la cual se encontró Balán ahora. Y la pregunta número 4 dice, ¿y cómo se arrepintió Balán? Dice, el ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuestos a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto me parece mal, voy a regresar, dice. Entonces, fíjense que hay una decisión de regresar. ¿Qué llamamos que es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es dar vuelta, cambiar de dirección. No ir en el camino donde uno iba, sino regresar, retroceder, para atrás. Entonces, esto es el arrepentimiento. Como podremos ver, Balán se dio cuenta de sus errores y se arrepintió, gracias a Dios, y estaba dispuesto a regresar como muestra de su arrepentimiento. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento se muestra con acciones.
no simplemente basta un arrepentimiento, un pensamiento, es decir, darse cuenta y decir, bueno, me equivoqué, y no simplemente basta con solo decir me equivoqué, sino el verdadero arrepentimiento tiene que venir seguido de una muestra de corrección de sus acciones, como hizo Balán, de querer regresar y no ir por el camino incorrecto. Entonces, si nosotros vemos que si alguien quiere arrepentirse y no hay un cambio en su vida, en sus accionar, en su patrón de comportamiento, eso no es un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Un verdadero arrepentimiento tiene que haber realmente un cambio visible en su vida y en su accionar, como este caso. Por lo tanto, Balán, gracias a Dios, ahora se arrepintió. Y este es un buen punto porque debido a que Balán se arrepintió, ahora Dios quiere utilizar a Balán. Fíjense cómo continúa esto. Ahora Dios le da una otra orden. ¿Qué otra orden le dio Dios a este Balán que se arrepintió? Dice, pero el ángel del Señor le dijo a Balán, el que quería regresar, dijo, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. Fíjense que cuando Balán se arrepintió sinceramente, Dios ahora le ordena ir, porque no es porque cambió de opinión, porque ahora sabe Dios que esta persona se arrepintió. Entonces Dios ahora quiere bendecir a Israel a través de Balán. Quiere entonces Dios utilizar a Balán para bendecir a Israel. Y después van a ver en todas estas bendiciones y las palabras, en los oráculos de Balán, hay muchas profecías también acerca del Mesías. Entonces Dios quiere utilizar ahora, cuando una persona se arrepiente sinceramente, aunque uno fuera un pecador, Dios utiliza a ese pecador arrepentido, cuando hay una corrección, cuando algo que yo debía hacer ante Dios no lo hice, bueno, tengo que hacerlo, tengo que corregirlo. Entonces Dios me bendice y me utiliza. Si todavía no hago ese accionar, solamente pienso que me equivoqué, pero no cambio, no hago la acción de vida que tengo que hacer, Dios no va a bendecir a esa persona. Pero Balán, que realmente hubo un cambio en su vida, entonces ahora él se convierte en un verdadero profeta de Dios, ya que habla solamente lo que Dios le dice. Es importante para que un siervo de Dios sea un profeta de Dios, sea para que sea un siervo verdadero de Dios, tiene que hablar solamente, poner en su palabra lo que la voluntad de Dios, lo que Dios le dice. No, por ejemplo, leer la palabra de Dios y en vez de transmitir la palabra de Dios, si bien lee la palabra de Dios, empieza a hablar su propia historia y su propia narración, sus propios comentarios y no la voluntad de Dios. Esto es lo que un siervo de Dios no debe hacer. No es empezar a transmitir sus ideas, sino en vez de transmitir sus ideas personales, lo que tiene que hacer un siervo de Dios es transmitir la palabra de Dios tan fielmente posible para que esa voluntad descrita, representada en esas palabras de Dios, pueda ser transmitido a la audiencia, al pueblo de Dios. Pero a veces hay algunos pastores, algunos siervos de Dios que leen la palabra de Dios y en vez de tratar de hacer un exégesis o a tratar de explicar el sentido y el significado de la voluntad que está detrás de esa palabra, empieza a hablar sus comentarios, sus experiencias y sus ideas personales y no la voluntad de Dios. Eso es algo que se debe evitar. Por lo tanto, ahora Balán, cuando se arrepiente, se postra delante de Dios, entonces Dios lo utiliza y le dice, tú ahora te limitarás a decir solamente lo que yo te mande. Ese es el siervo verdadero de Dios. Y Balán ahora se convirtió en eso. ¿Cómo dejó claro Balán su postura al ser recibido por Balac? Bueno, entonces Balán llegó a Moab, donde estaba Balac, y cuando Balac se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. ¿Se acuerda que el río Arnón queda al norte de Moab, justo donde termina el territorio de Moab? Bueno, hasta lo máximo donde podía ir el rey Balac había ido para recibir a Balán. Entonces Balac le dijo a Balán,
¿Acaso no te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste a mí?, le dice. ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Dice, bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam, pero fíjense lo que dice. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Ahora él está decidido a decir solo lo que Dios le ponga en su boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat Husot. Bueno, aquí la palabra Kiriat en hebreo significa una ciudad. La ciudad se llama Husot, el lugar. Y Balac en ese lugar ofreció en sacrificio vacas y ovejas y las compartió con Balaam y los gobernantes que estaban con él. Y a la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita, dice. Bueno, aquí, el territorio de Kiriat Husot, todavía no hay un resto arqueológico de este lugar, pero posiblemente, según esta narración de la Biblia, posiblemente era una fortificación del rey, de este rey Balac, donde podía ofrecer banquetes a los invitados y a sus seguidores. Por lo tanto, ese lugar fue un lugar de agasajo donde recibió a Balaam y ofreció un banquete sacrificando animales, dándole esos animales de comida. Por lo tanto, debía ser un lugar fortificado, un lugar donde podían estar distendidos sin temor y miedo de los ataques de los enemigos. Ese fue el lugar Kiriat Husot. Y después, al día siguiente, después de ese agasajo, lo llevó inmediatamente a Bamot Baal. Este era un templo de Baal en lo alto de una montaña. ¿Por qué? El de ese lugar, lo más alto, donde ellos ofrecían sacrificios a sus ídolos, a Baal, era tan alto, una montaña era uno de los picos de esa zona. ¿Y por qué llevó a ese lugar? Porque en ese lugar él podía mostrarle de lo alto el campamento de los israelitas para poder maldecirlos. Porque ellos pensaban que para poder maldecir, que esa maldición fuera directo a ellos, no tendría que haber obstáculos, tendría que estar en un lugar visible para poder maldecirlos. Por eso llevó a un lugar alto de la montaña donde podían ellos divisar el campamento de los israelitas. Bueno, esto es lo que entonces Balac hizo con Balaam. Vamos a un poco reflexionar aquí sobre este Dios quien ayuda a su siervo que fue tentado por un soborno. Y muchas veces el siervo de Dios, muchas veces son tentados por sobornos, por la fama y por las atracciones o por las persuasiones de este mundo. Tenemos que ser muy atentos de no estar persuadidos por estas atracciones, estos anzuelos que el enemigo Satanás pone en los siervos de Dios, para no caer y no morder este anzuelo. Y Balaam mordió el anzuelo, pero luego, gracias a Dios, con el ángel de Dios, él se arrepintió y ahora se decidió a hacer la voluntad de Dios. Aquí podemos ver que Balaam golpeó a matar a su burra, porque él quería matarlo, una burra que le fue siempre fiel a él. Pero Dios quiso matar a Balaam porque antes de exigirle la fidelidad a la burra, él debía ser fiel a Dios. Fíjense que hay un contraste entre un siervo de Dios que debía ser fiel a Dios, no es fiel a Dios. Al contrario, una burra que fue fiel siempre a su amo, que fue Balaam, pero él ahora quiere matar a una burra que fue fiel, pero él es infiel a Dios. Hay un contraste total. Tal es así que Dios entonces utiliza a esta burra fiel para corregir las actitudes de este siervo infiel de Dios. Podemos ver aquí, Balaam oró a Dios, pero esa oración, cuando él oró, recibió la respuesta de Dios, pero él no obedeció a la voluntad de Dios. Aun sabiendo cuál era la voluntad de Dios, que era de no ir a maldecir a los israelitas, usó la oración para perseguir sus propios objetivos y beneficios, que era la fama y la riqueza que él perseguía. Por lo tanto, aquí podemos ver la falta que estaba cometiendo Balaam, que muchas veces todos nosotros estamos cometiendo el mismo error. Con tal de conseguir mis propios beneficios, a sabiendas de cuál es la voluntad de Dios, cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos para no hacer esa voluntad de Dios, sino hacer primeramente mi voluntad.
perseguir mis negocios, perseguir primero mis cosas, mi dinero, la fama, y no la cosa de Dios. En ese sentido, muchos somos también un Balán hoy día. Y tratar de usar no la oración o las situaciones para poder conseguir mis objetivos, sino que toda situación sea utilizado para glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser la forma de vida de un verdadero pueblo y siervo de Dios, pueblo de Dios. Debemos orar y la oración sirve para conocer y hacer la voluntad de Dios y no utilizar la oración como un medio para poder especular y tratar de conseguir mayores beneficios de uno y no la voluntad de Dios. Entonces podemos ver a través de este capítulo 22 donde habla esta historia de Balán acerca de entonces cómo podemos servir a Dios dándonos cuenta de nuestras faltas y si ni bien nos damos cuenta que nosotros somos como Balán, tenemos que inmediatamente arrepentirnos sinceramente, cambiar nuestra forma de actuar y nuestros patrones de comportamiento para poder entonces ofrecer nuestra vida al servicio de Dios, para que Dios utilice nuestra vida para fielmente transmitir su voluntad y no transmitir mis ideas al pueblo, sino la idea de Dios, la voluntad de Dios al pueblo, que únicamente está registrado en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser fiel a la palabra de Dios, entenderla correctamente, acatar correctamente, inmediatamente, fielmente a la palabra de Dios y atenernos a esta palabra de Dios, que es un tesoro realmente, nuestra guía espiritual para hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Bueno, hoy vamos a dejar aquí, con esto terminamos el capítulo 22 y vamos a continuar la semana próxima con la siguiente parte, como que entonces, ¿qué hace Balán? Cómo entonces él bendice al pueblo de Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a agradecer al Señor otra vez entonces en esta palabra, en el cual debemos darnos cuenta de que nuestra vida debe ser entregado para servicio de Dios, para hacer la voluntad de Dios, y no ser persuadido por el enemigo para perseguir las cosas de este mundo. Entonces agradecemos a Dios. Oremos, hermanos, agradeciendo por esta palabra. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, glorioso Creador del cielo, estamos aquí, Señor, otra vez ante tu enorme presencia para poder entregar nuestro corazón y nuestra vida al servicio a tu nombre, Señor, porque queremos no cometer errores en esta vida, entender y claramente interpretar correctamente tu palabra, Señor, para que esta palabra sea transmitida a tu pueblo, que esta voluntad sea grabado en el corazón de tu pueblo a través de nuestra boca, Señor. Utilízanos, Señor, como Balán. Si hemos cometido faltas como Balán, de buscar primeramente nuestros beneficios y no acatarte a tus órdenes, Señor, a sabiendas de que cuál es tu voluntad y no haber correspondido, no haber obedecido a tu voluntad, Señor, esta noche nos arrepentimos sinceramente confiándonos en esa sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Declaramos en esta noche que esa sangre de Cristo nos limpia de todo mal y nuestras fallas y faltas ante ti, y que esta noche sea otra vez, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seamos purificados y podemos ser arrepentidos verdaderamente, con un cambio de actitud, hacer lo que debemos hacer para agradecerte, Señor. Queremos ser un pueblo fiel, cumplir tu voluntad, obedecer tu palabra, Señor. Haz tu voluntad para que nosotros podamos servir y ser un instrumento fiel de tu palabra para poder llevar a tu pueblo tus verdades y tus voluntades, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo esta noche y que estas palabras que esta noche aprendimos, Señor, sea realmente una palabra para obedecer y poner en acción. Gracias, Señor, en este momento acatamos, lo aceptamos, lo recibimos, Señor, y queremos corregir nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.